Bueno, llegó el día en el que Buffett vendió su participación en una de sus históricas apuestas a la suba del mercado en su conjunto, que es su inversión en el Standard Poor's. Bueno, vendió los dos ETFs y los vendió por completo, el 100% se salió de dos Spiders que siguen al Standard Poor's, del SPI y de VU, que es el fondo Vanguard. ¿Qué significa esto? Porque esto es una señal fuertísima de lo que él cree que está pasando en el mercado y además es anti-Buffett, porque el típico Buffett es el que apuesta al mercado a largo plazo. Hemos analizado muchísimo cómo Buffett apuesta al Standard Poor's incluso a 30 años. Además vende en un momento en el cual los analistas técnicos están diciendo, mirá que esto se derrumba, y están haciendo todas sus gráficas, que a Warren Buffett no le gusta. Warren Buffett detesta el análisis técnico, él es un analista fundamental, o se define dentro del análisis fundamental. Bueno, ¿cuál es la diferencia? En el análisis fundamental, los value investors en general estiman el valor de una empresa a partir de sus indicadores fundamentales. Por ejemplo, cuánto crece la empresa, cuánto gana, sus estados financieros, el MOE. En cambio, los analistas técnicos no estiman valor a partir de estados financieros, sino a partir del precio. Son dos cosas muy distintas. Bueno, justo ahora que los analistas técnicos están diciendo, ojo, que el Standard Poor's, bueno, ahí vende Buffett, muy fuera de su teoría y además una decisión que va en contra de su filosofía tradicional. ¿Qué otra cosa vende también? Banca. Se sale de la banca tradicional con fuerza. Una histórica acción en su cartera, que es el Bank of America, bueno, vendió gran parte de lo que tenía y lo mismo Citibank, vendió el 73% de su apuesta a Citicorp. En la misma línea que otros inversionistas, te lo habíamos avisado en el video, te lo habíamos avisado en el otro video donde vimos la venta que hizo un insider de JP Morgan, el ex chairman, que vendió más de 200 millones de dólares de sus propias acciones, teniendo además la posición de insider. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, hablamos sobre la venta de Buffett de los spiders del S&P, qué significa esto, qué señal nos envía, qué deberíamos hacer. Segundo, sobre la venta del sector bancario, de la banca tradicional. Buffett se ha salido, hay varios inversores en esa misma línea saliéndose de la banca tradicional. Eso a mí no me sorprende porque, bueno, es un sector que está siendo objeto de mucha disrupción, pero el momento y la fuerza con la que Buffett actúa, eso sí me sorprende. Y hoy vamos a ver también, aprovechamos esta salida de Citicorp y gran parte de lo que tenía en Bank of America y vamos a hacer el análisis en Excel paso por paso, de principio a fin, desde el Excel en blanco, todo el análisis que hace la teoría tradicional. Ya que Buffett se está saliendo de sus teorías, bueno, pues nosotros también. Hola, ¿cómo estás? Si sos nuevo en el canal, soy Flor, soy profesora de finanzas en universidades de España, Argentina y Guatemala. Este es un canal educativo, no damos recomendaciones de inversión, sino que te ayudamos a entender buenas teorías, a probar herramientas, te actualizamos sobre lo que están haciendo grandes inversionistas, con sus errores, con sus aciertos, los dos. Bueno, así que vamos a eso. La primera parte del video tal vez es más conceptual y después ya vamos a los números. Abrite un Excel y hacemos los números aquí. Bueno, primero, los fondos de los que se sale Buffett son el que llamamos SPI, que es un spider que sigue al Standard Poor's. Es decir, esto comprar este fondo es una apuesta a muy largo plazo, es lo que llamamos inversión pasiva. Hay dos estilos grandes de inversión, activa y pasiva. Activa es armar tu cartera eligiendo qué vas a comprar. Por ejemplo, comprar acciones de Apple o comprar acciones de Nvidia, etc. Estrategia pasiva es no elegir, es apostar a que todo el mercado suba o que todo el mercado caiga. Es una apuesta más general y a más largo plazo. Generalmente se apuesta de esta forma cuando se sigue la teoría tradicional de Eugene Fama, de que el mercado es bastante eficiente, y entonces tiene sentido apostar a bajar las comisiones.
Eso lo dice Kenneth French en un paper muy interesante donde calcula el costo de ambas estrategias. Para mí French han publicado muchísimo sobre la eficiencia de los mercados. Entonces, la idea que ellos tienen es, mira, si el mercado es eficiente, es decir, todo está bastante bien valuado, entonces, ¿qué rendimiento ganan en general los inversionistas? Y el promedio. El promedio es muy difícil vencer al promedio en el largo plazo si el mercado es eficiente. Entonces ahí apostar a un gestor de fondos que gana el promedio, porque más no puede ganar en general, ¿no? Y encima me cobra una comisión, no tiene sentido. Entonces, la estrategia pasiva, que es esto que está abandonando Buffett, es una estrategia para cuando se cree que el mercado es bastante eficiente, cuando se apuesta a muy largo plazo y a reducir las comisiones. Es una estrategia ideal para invertir por vos mismo. Bueno, pero en un plazo muy, muy, muy largo y cuando no hay una burbuja. Ahora, en este momento, ¿estamos en una burbuja? Bueno, Buffett cree que sí, Buffett cree que sí, con esta, o sea, aunque no lo diga con esas palabras, me lo está mostrando con su acción en la cartera. Es decir, está creyendo que no vale la pena apostar al total del mercado porque está muy caro. Está creyendo que hay una sobrevaluación en general en las acciones del Standard Poor's. Bueno, ¿cómo sabemos sobre estas decisiones? Todos los gestores de fondos que administran más de 100 millones de dólares tienen que reportar a la Security Exchange Commission, que es el ente regulador en los Estados Unidos, un formulario que se llama el formulario 13. Y entonces ahí sabemos un poco qué es lo que están haciendo estos inversores institucionales, los que a veces llamamos los super investors. Y bueno, ahí esta semana nos enteramos sobre la decisión de Buffett de salirse de estos fondos. Fíjate que esta es una decisión, pongámosla en el marco. Es una decisión que se enmarca en que Warren Buffett, en su empresa Berkshire Hathaway, viene desde hace 9 quarters, 9 trimestres, reduciendo sus inversiones y pasándose a dinero líquido. Fíjate aquí, es un vendedor neto, ha sido un vendedor neto de acciones en los últimos 9 trimestres. Mirá, la gráfica creo que es bastante espectacular. Es decir, hace mucho que Buffett no está comprando empresas, es su trabajo es salir a comprar, su trabajo es salir a invertir y sin embargo está haciendo lo contrario. Bueno, claro, no es infalible, por supuesto que se puede equivocar, pero fíjate cómo tiene, y también te lo veníamos avisando, esto viene incrementando su posición de caja, 334 billion es su último reporte, tiene más dinero en caja que invertido, tiene más dinero en la billetera esperando oportunidades que dinero en la bolsa. Y, y bueno, y ahora sí me interesa analizar qué es lo que está pasando con banca, porque muchos de nosotros hemos invertido en banca, también es un sector que Warren Buffett nos decía, siempre hay que tener algo en banca, es un sector que él entiende mucho y al que ha apostado mucho tiempo. Voy a usar ahora la estrategia tradicional, el análisis tradicional, que es el análisis de Harry Markowitz. Harry Markowitz, premio Nobel de Economía, es llamado el padre de la teoría de carteras, porque en las finanzas tradicionales gran parte de los inversionistas profesionales usan esta teoría que te voy a mostrar a continuación. Esto no es value investing, yo sé que acá hay muchos value investors, esto no es value investing, te voy a mostrar cómo se hace de principio a fin la teoría tradicional. Y voy a agregar nuestro análisis de en qué puede fallar y creo que este es un muy buen momento para verlo. Hoy tenemos sesión con los estudiantes de finanzas corporativas, así que vamos a trabajar sobre este tema. Y así que de modo que, bueno, te muestro el Excel de principio a fin, cómo se construye. Tal vez no quieras hacer un Excel para vos, pero sí
antes de criticar una teoría, viste, está bueno conocerla, conocerla, saber de qué trata. Sí se entiende, creo, con la teoría tradicional, sí se entiende sobre todo la venta fuerte que hizo de Citicorp. Bueno, contame si ahora, si, siguiendo un poco los números, si coincidís conmigo. Primero, mirá los precios de Bank of America, el ticker en la bolsa es BAC, estos son los últimos 10 años. Citi no ha tenido no ha tenido una linda performance en la bolsa la última década, Citi. Y bueno, Apple. ¿Por qué voy a meter Apple aquí? Porque este análisis tiene que ser siempre en cuanto a la cartera que tenés. En el análisis tradicional no es una buena pregunta decir, bueno, ¿qué compro, Florencia? ¿Qué compro? ¿Compro acciones de Citi? ¿Qué vendo? ¿Vendo acciones de Citi? Depende de lo que ya tenés en la cartera. Depende de lo que ya tenés en la cartera. Porque esta teoría mide el riesgo como volatilidad, eso no es así para los value investors, nuevamente estoy en la teoría tradicional, mide el riesgo como volatilidad, es decir, vamos a calcular covarianzas y desviaciones estándar, y por lo tanto, la métrica importante de riesgo no es la métrica de Citicorp o de Bank of America, sino la métrica importante es cuánto agregan de riesgo a mi cartera. Entonces tengo que trabajar sobre la cartera de Buffett y agregar una de estas acciones una a la vez. Eso es lo que tengo que hacer. Obviamente, como ejercicio académico, no te puedo armar toda la cartera, lo vamos a hacer en la especialización en finanzas, pero no te puedo armar toda la cartera porque sería un video de 3 horas, pero voy a poner para que puedas ver cómo la acción más importante que tiene Buffett en la cartera, que es Apple, que mucho tiempo fue el 50% de su cartera, y si sumamos Apple más Citicorp más Bank of America, ahí tenemos una linda representación con la que podemos perfectamente hacer este análisis. Ok, vamos a los números. Acá viene la parte de Excel. Tenemos primero precios ajustados con splits y dividendos. Estos se publican así, los puedes encontrar en Yahoo Finance. De Apple, Bank of America y Citi. Los puse así, ABC, así te resultaba más fácil. Tengo los precios ajustados. Aquí tomé desde 2015, son mensuales, así podemos sacar una década de retornos. Ahora voy a calcular los retornos. La diferencia entre precio y retorno es que con el retorno estoy viendo qué porcentaje gané o perdí según lo que tenía invertido. Por ejemplo, si en diciembre compré acciones de Apple y las vendí ahora, perdí porque bajaron de 250 a 235. Entonces, para calcular el retorno, comparo el precio más reciente dividido el anterior menos 1. Por ejemplo, en Apple perdí casi un 6%, un 5,9% en un mes. Bueno, repito esto para las 3 acciones, para Apple, para Bank of America y para Citibank, dividiendo el precio más reciente dividido el anterior menos 1. Y ahora trabajo con matrices. A cada matriz le voy a poner un nombre arriba en el name box. Por ejemplo, puedo usar el ticker Apple, BAC y Citi. Le voy a poner un nombre a cada matriz y las tengo identificadas en colores, así me podés seguir. Analicemos un poco estos retornos que han tenido. Estos son precios históricos que transforman retornos. Analicemos un poco estos retornos que han tenido Apple, Bank of America y Citibank. Fíjate, acá voy a armar una distribución de frecuencias. Por ejemplo, en un mes, quienes han perdido en Citibank han podido perder mucho dinero, más del 30% en un mes. Hay un par ahí de retornos negativos muy, muy altos. Mirá, por ejemplo, a ver, este mes, aquí, más del 30% en un mes. En cambio, en Apple, en la última década nadie perdía un 30% en un mes. Eso no pasó. Aquí tenés, ¿ves? 33% en un mes para Citi. Apple nunca perdió tanto. Ahora, podemos ver el retorno mínimo en un mes de los últimos 10 años. Son datos reales, son datos reales aquí tomados de stock. Podemos ver el retorno mínimo y el máximo. Mira, el mejor mes de Apple en la última década fue un mes, ahí lo podés ver, a donde la acción subió un 23%, casi 24%, en un mes. Ese es un muy buen retorno en dólares, es un lindo rendimiento para hacer en un mes. El mejor retorno de Citibank fue mucho más, fue 34% en un mes. Y bueno, Bank of America tenemos ahí, ¿verdad? Más cerca de Citi. Fíjate que también con Citi
sí, podés ganar mucho más en un mes si la historia se repite o perder mucho más en un mes que con Apple. Bank of America quedó ahí como en el medio. Mira, parece a propósito. Parece a propósito el ejemplo. Son datos reales, los descargué ayer y actuales. Bueno, acordate que este es un ejemplo, que esto es para los estudiantes de finanzas, ¿no? Bueno, ahora voy a hacer la distribución de frecuencias. Si no has usado funciones matriciales en Excel, no podés poner clic OK, pues no funcionan. Hay que seleccionar todo un rango, son funciones para toda una matriz. Trabajamos con matrices acá. Seleccionas todo el rango y te pide dos cosas. ¿Cuáles son los datos que querés ordenar? Yo acá puse los retornos de Apple. ¿Y en qué bins, que son los intervalos? Es decir, fíjate acá, le digo, mira, distribuíme todos estos datos en estos intervalos para que yo sepa cuántas veces con Apple pude ganar un 23% en un mes. ¿Una sola vez o muchas veces? ¿Y cuántas veces pude perder un 30 y pico por ciento, 33% en un mes con Citibank? ¿Muchas veces o fue algo aislado? Bueno, acá graficamos, hacemos la gráfica de frecuencias para cada una de las tres y ya nos da una idea de lo que es el riesgo en finanzas tradicionales, que es entendido como volatilidad de retornos. Volatilidad de retornos. Volatilidad es decir que el retorno se mueve. Por ejemplo, acá, fíjate, tenés Bank of America, que está en amarillo, y Apple, que está en azul. Fíjate vos que Apple tiene muchos, muchos retornos en torno al 10%, al 5% y 10%, retornos positivos. Y en cambio Apple no vas a ver ninguna rayita celeste con retornos negativos del 25, 30, no hay nada ahí. 25, 30%. Apple nunca te llevó a perder 30% en un mes. ¿Qué nos está diciendo esto? Intuitivamente, Apple parece ser más segura que Citibank en el concepto de riesgo tradicional, ¿no? Y lo mismo que Bank of America. Fíjate, Bank of America quedó como en el medio. Con Citibank ahí tenés un retorno positivo arriba del 30%, uno solo, no hubo muchos, y uno arriba del 25%, pero también tenés retornos negativos, tampoco hubo tantos, uno menos del 30%, un par ahí menos del 20%. Ok, está mucho más apaisada, fíjate, Citibank que Apple, llega mucho más a las colas de la distribución. Bueno, ahora podemos hacer los cálculos que hace Harry Markowitz en su paper. Ese paper de Markowitz se llamó Portfolio Selection, es un paper de 1952, a donde él usó por primera vez en finanzas herramientas de estadísticas que se usaban para todos, se usaban en biología, en ingeniería, se usaban en medicina. Él las aplicó a finanzas y pum, ganó un premio Nobel de Economía. No hay premio Nobel de Finanzas, que es como una rama de la economía. Bueno, vamos a calcular todas las fórmulas de Markowitz. Teneme paciencia. Primero quiero saber cuánto rinde Apple, Bank of America y Citi si la historia se repite. Supuesto muy importante, que no es un supuesto de Markowitz. Él dice, mira, vos estimá tus posibles retornos. Bueno, si lo hacemos en base a la historia, usamos en Excel la función promedio o en inglés average y saco el promedio de los retornos de cada una de las tres matrices. Por ejemplo, en celeste, si yo promedio esos retornos, puedo esperar un 2,2% mensual en dólares por mi inversión en Apple. Puedo esperar mucho menos por Bank of America, 1,3%, y mucho menos por Citibank. O sea que acá la más rentable ha sido Apple en los últimos 10 años. Pero también la menos riesgosa. Fíjate que individualmente, si yo tuviera todo el dinero en Apple, o todo el dinero en Bank of America, o todo el dinero en Citi, la menos riesgosa, si calculo la varianza, la que menos ha variado con respecto a ese retorno promedio, la de menor volatilidad es Apple también, 0,69, y la más riesgosa ha sido Citibank y nos queda siempre en el medio, en la B, queda en la B Bank of America. Bueno, ahora puedo calcular la desviación estándar, que es simplemente quitarle el cuadrado a la raíz. Ahí puedes usar la función BARP para la varianza, que es igual en español y en inglés. Y si querés ir directo a la desviación estándar, STDEV-P, ahí te las escribo, o DESVEST-P, porque trabajo con toda la población. Bueno, para Excel, en inglés y en español. Vamos ahora a calcular
el performance index, que sería como la relación precio-calidad. A ver, yo corro este riesgo, pero ¿cuánto retorno me dan? Bueno, este índice quiero que sea alto. Es una variante simple del Sharpe Ratio. Entonces, mira, punto 27 nos da el Performance Index para Apple. Acordate este número, te lo resalto acá en violeta. Es el mejor, la mejor performance. O sea, por cada unidad de riesgo que toman los inversionistas en Apple, les dan mucho retorno, les dan punto 27 de retorno. Mucho menos en Bank of America y menos en Citibank. ¿Cómo se calcula eso? Dividiendo el retorno esperado dividido la desviación estándar. Eso es parecido a calcular el Sharpe Ratio, que no lo voy a usar, pero acá te lo calculo. Sería lo mismo, pero quitando la tasa libre de riesgo. Como acá estamos en retornos mensuales, hay que tomar una tasa libre de riesgo mensual. Suponete que tomas una tasa libre de riesgo del 4.4% anual, que sería el rendimiento de una letra del tesoro a 10 años. Bueno, te queda así, te queda 0.36% mensual. Bueno, ahí entonces es parecida, la conclusión con el Sharpe Ratio va a ser similar a la que usamos con el Performance Index. En resumen, si tuviéramos todo el dinero puesto en Apple o en Citibank o en Bank of America, estas serían nuestras rentabilidades esperadas en caso que la historia se repita, con muchos otros supuestos, porque Markowitz también está asumiendo acá distribución normal. Está asumiendo que los retornos tienen distribución normal, pues está usando los parámetros de la normal, que son media y varianza. Bueno, después, ¿qué calcula? Después dice, bueno, no me sirve, esto es inútil, si yo nunca voy a tener una cartera con un solo activo, porque puedo diversificar, es decir, puedo reducir el riesgo sin perder retorno. Entonces empieza a calcular las covarianzas y las correlaciones. Yo acá te calculo, fíjate, la covarianza muestra cómo se mueven al mismo tiempo dos grupos de activos. Te calculo acá la covarianza entre Apple y Bank of America, la covarianza entre Apple y Citi, o la covarianza entre Bank of America y Citi. Es decir, cómo se mueven. Si los dos activos, los retornos se mueven al unísono, por ejemplo, Bank of America y Citi son bastante parecidos. Entonces ahí no puedo diversificar. Me agarra un problema en la industria bancaria y perdí con las dos acciones en mi cartera. Ahora, si Apple es distinta que alguna de estas dos, es decir, agrego Bank of America a mi cartera o considero mantenerla y se mueve distinto que lo que tengo en la cartera, eso me da la posibilidad de reducir riesgo sin perder retorno. O sea, es una reducción de riesgo gratis. Es lo que diría Don Quijote, no ponga todos los huevos en la misma canasta. Bueno, entonces calculo covarianzas con la función covar, que es igual en español y en inglés. Armo acá la matriz de covarianzas. Esta es la famosa matriz de Markowitz. En Excel es muy fácil de calcular porque pones covar y el nombre de las dos matrices. Por ejemplo, la matriz amarilla con la celeste, la matriz verde con la celeste, así. Y ahora voy a calcular la correlación, que es básicamente lo mismo que la covarianza, pero me permite saber si es alta o es baja, porque de la covarianza lo único que puedo analizar es el signo. Acá no hay ninguna con signo negativo, o sea que estos activos son bastante parecidos. ¿Qué significa eso? Que no son muy buenos para tener todos estos en la cartera. Entonces calculemos las correlaciones. Por supuesto, si calculo la correlación entre Apple y Apple, es el mismo activo, la correlación es una. Es lo mismo, no puedo diversificar. Si calculo la correlación entre Bank of America y Bank of America, lo mismo, es uno la correlación, son el mismo activo. Veamos ahora qué correlaciones son bajas, que es lo que quiero. Correlación entre Citi y Bank of America es muy alta, fíjate, casi 1.88, son muy parecidos, no está bueno. En cambio, son mejores las correlaciones entre Bank of America y Apple o Citi y Apple. Claro, son activos distintos. La correlación mínima entre dos activos sería -1. La correlación máxima sería 1. Bueno, acá la correlación entre Apple y Bank of America nos da 0.33. No está mal. O sea que si yo tengo que elegir dos, bueno, es posible que termine con estas dos, entre Bank of America y Apple. Ahora veamos, armemos la cartera y la vamos a optimizar. Armemos una cartera con estos tres, que sería como decidir, bueno, ¿qué vendo? ¿Vendo Bank of America? ¿Vendo Citi? Si ya sé que una gran parte de mi cartera está en Apple, ¿no? Que es el caso de Buffett. Bueno, voy a armar una cartera, arranco con un tercio, un tercio, un tercio. Que esto es totalmente arbitrario porque después lo vamos a optimizar.
Bueno, ¿cuánto rinde esta cartera? ¿Cuánto voy a ganar con una cartera que tiene un tercio, un tercio, un tercio? Bueno, Apple rinde 2,2% al mes, históricamente. Si la historia se repite, puedo esperar un 2,2% al mes en dólares. Lo multiplico por un tercio. Más Bank of America, 1,3% mensual en dólares ha rendido. Lo multiplico por un tercio, por su participación en la cartera, que es lo que llamamos weight, por eso la W. Y ahora lo mismo para Citi. 0,9, no llegó ni a un 1% al mes Citibank en los últimos 10 años, y con una alta volatilidad. Bueno, obviamente, si cerrás los ojos y adivinas cuál es el riesgo, cuál es el retorno de la cartera, y bueno, va a estar entre 0,9 y 2,2. 1,5, sí, ¿ves? Voilà, 1,5. 1,5% es esta cartera donde puse un poquito de cada cosa. Voy a calcular el riesgo y la voy a optimizar, a ver cuáles son los mejores weights en la teoría de Markowitz. Bueno, el riesgo de la cartera no es el promedio de los riesgos, no es por las covarianzas. Con buenas covarianzas, es decir, si yo armo un equipo y pongo todos delanteros, pongo 11 delanteros, no es muy buen equipo. Aunque lo tenga Messi, no es muy buen equipo. Tengo que sacar uno y poner un arquero. Alguien que si todos usan los pies, puede usar las manos. Bueno, eso es una correlación negativa. Encontrar algo negativo. O si no, acá no encontré correlación negativa entre estos tres, pero encontré correlaciones distintas, que es como sacar un delantero y poner un defensor. Mejora el equipo, mejora el equipo. Bueno, acá entonces pongo, armamos la matriz y calculamos aquí. Todas las celdas son iguales y atención que va W del primer activo, es decir, la proporción que pongo en el primer activo por la proporción en el segundo activo por la covarianza entre ambos. Por ejemplo, en la diagonal me va a quedar la proporción invertida en Apple por la proporción invertida en Apple por la covarianza entre Apple y Apple. Eso en realidad es su varianza, matemáticamente es su varianza, pero no importa acá. Es como los riesgos individuales nos quedan ahí en la diagonal. Después, Bank of America con sí mismo, sigo con la diagonal. W, es decir, la proporción invertida en Bank of America por la proporción invertida en Bank of America por la covarianza entre Bank of America y Bank of America. Y así para Citibank. W Citi por W Citi por la covarianza entre Citi y Citi. Ahora mezclo. En esta celda me toca Apple y Bank of America, que son las que tienen buena correlación. Bueno, entonces pongo la proporción que voy a invertir en Bank of America, que lo jalo de esa celda porque después voy a mover esa celda, a ver cuál es la mejor proporción, por la proporción invertida en Apple, por la covarianza entre Bank of America y Apple. Y así, combino todos, ¿no? Esa misma celda, fíjate que está repetida arriba, es la misma, porque como son todas multiplicaciones, todas las celdas son iguales y son todas multiplicaciones, así que no importa el orden. Bank of America combinado con Apple, se repiten esas dos celdas. Ahora voy a Apple con Citibank. Proporción invertida en Apple por proporción invertida en Citibank por la covarianza entre Apple y Citibank. Listo. Y esa se repite también allá arriba, fíjate, Apple con Citi en la esquina superior derecha, o sea que simplemente la copio, la busco. Y me falta calcular entonces una última covarianza entre Bank of America y Citi, que eran los que no tienen, no tienen muy buen, no se llevan muy bien. Son demasiado parecidos. ¿Viste? Cuando dos personas son muy parecidas, chocan. Hay que buscar a alguien distinto. Bueno, Bank of America, la proporción invertida en Bank of America por la proporción invertida en Citi, por la covarianza entre Bank of America y Citi, y eso se repite en la otra celda. ¿Cuál es la varianza de la cartera? La suma de toda esta matriz. ¿Cuál es la desviación estándar de esta cartera? La raíz cuadrada de la varianza. Entonces ahí está, la calculo, sumo todo y ahí me queda la varianza. Ahí mismo en la misma celda calculo la raíz cuadrada, en Excel en español la función es raíz, en Excel en inglés la función es square root, SQRT, y ahí tengo entonces el riesgo de esta cartera. Ok, fíjate que tiene un riesgo 7,34% y 1,5%. Tiene menos retorno. Esta cartera que armé así como aleatoriamente, un tercio, un tercio, un tercio, tiene menos retorno que tener todo en Apple. Y tiene un poco menos de riesgo, pero no me puedo decidir.
tengo que calcular la relación precio-calidad para poder decidir. O sea que voy a tener que calcular el performance index. Si no, no puedo saber cuál es mejor. Entonces voy a tomar cuánto rinde esta cartera, 1,5% mensual, dividido qué riesgo tiene. En relación al riesgo, 7,34% de desviación estándar. Bueno, punto 20 me queda el performance index. ¿Te acordás que habíamos calculado el performance index? O sea, el desempeño de tener todo en Apple, todo en Bank of America o todo en Citi. Bueno, no quedó muy bien por ahora. Este performance index. Si viene un cliente que tiene todo el dinero en Apple, y no lo voy a convencer con esto, porque le estoy dando una relación precio-calidad que es peor. Entonces, bueno, ahora voy a usar el Solver para optimizar la cartera. Si no tenés instalado el Solver está en el menú de datos. Si no tenés instalado el Solver, vas a las opciones de Excel, en complementos, add-ins, ahí está el Solver, ahí lo agregás. El Solver es como una especie de función buscar objetivo, pero a diferencia de buscar objetivo de GoalSeek, el Solver te permite maximizar una función o minimizar una función. Es un poquito más avanzado. Bueno, entonces le voy a decir acá qué quiero, qué es lo que quiero. Y quiero que empiece a probar con los weights, que me arme distintas carteras, moviendo al mismo tiempo todos esos weights. Entonces me va a preguntar tres cosas el solver. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, mi objetivo es que el índice de performance, esa celda violeta, ¿ves ahí? Eso quiero que sea máximo. ¿Quiero mínimo? No, máximo. Quiero la mejor relación precio-calidad, o sea, la mejor relación entre cuánto a riesgo y cuánto gano. Por cada unidad de riesgo que voy a correr, quiero ganar lo máximo posible. Bueno, entonces quiero maximizar el índice de performance moviendo ¿qué? Moviendo los tres weights. Asegúrate que esos weights, si los moves, que se mueva el riesgo de la cartera, porque Excel va a ir y mover ahí. Y sujeto a una restricción. ¿Qué restricción? Que la suma de los tres weights, o sea, de las proporciones de ese pastel, sume 100%. ¿Verdad? No le pongo short sells, o sea que no pongo nada negativo. Ok, optimizó, punto 28. Me dice Solver que si compro un 80% de Apple y un 19, casi 20% de Bank of America, voy a tener un retorno superior al 2% y un riesgo de más o menos 7,5. Ok, esto sí tiene un performance index mejor que el de Apple. Fíjate, en Apple podías ganar un poquito más, pero con mucho más riesgo. El performance index de Apple, que era el mejor de los tres, era 0,27. Este es 0,28. Esta cartera sí es mejor y me está diciendo abandonar Citi, ¿verdad? Porque Citi es más riesgosa, menos rentable. Si la historia de Citi se repite, no está bueno para tener en la cartera, mucho menos si tenés una gran parte de la cartera en Apple. Así que bueno, esta sería la conclusión desde las finanzas tradicionales. O sea, los value investors no nos gustan mucho estos cálculos. Este autor, Harry Markowitz, es el padre total de la teoría de carteras. Esto es la teoría de carteras. En libros de finanzas clásicos como Brearley Meyers, por ejemplo, ocupan una parte importante, ¿no? Capítulos 6, 7, 8 de Brearley vas a encontrar esto, 9. Pero bueno, se detienen en carteras de dos activos porque esas las podés despejar con un sistemita de dos ecuaciones, dos incógnitas. En los libros antiguos no hay mucha optimización de carteras como esta de tres activos o más, porque necesitas programación lineal, ya no podés hacerlo con un sistemita de 2x2, porque hay que mover al mismo tiempo los pesos, los weights de las tres activos, o 4 o más. Ahora, como existe Solver, con Solver es más fácil. Y podés verificar, porque podés verificar que este índice de performance es mejor que el de cualquiera de los otros tres por separado. Así que entiendo acá la decisión de la salida de Warren Buffett de sus acciones en Citibank, de las cuales vendió un 73%, casi todo. Bueno, entiendo acá la decisión de Warren Buffett desde el punto de vista de las finanzas tradicionales. Fíjate acá que la teoría tradicional tiene estos supuestos, de los cuales Markowitz no se hace cargo. Él desarrolla la teoría, pero él dice, bueno, que cada inversor
estime sus propios retornos esperados. Él no nos dice, yo te garantizo que si usas la historia, esto se va a repetir. No es así. El problema de esta teoría es que si hay hechos muy diferentes a lo que conocemos en el pasado, a lo que han sido, por ejemplo, acá los últimos 10 años, y bueno, esta teoría no los contempla. De modo que, bueno, espero que te haya gustado. A los estudiantes de finanzas, nos vemos esta tarde. Lo siento, van a tener que hacer este Excel. Como lo siento, pero sí, van a tener que. Descárguense, instálense el Solver, que lo van a necesitar esta tarde. Les mando un beso. Si te ha gustado, si has sacado algo de este video, déjanos un like, nos sirve un montón. Te mandamos un beso, muy buena semana.